Buenos días, mis hermanos. Les habla su hermano, su amigo Leoncio Montes de Oca. Sean bendecidos, son bendecidos de parte de Cristo, por Cristo. Es un honor, es un privilegio para mí poder estar acá hoy. Lo prometido es deuda. Hoy vamos a subir la primera entrega de este tema llamado diezmos, primicias y pactos, o la ofrenda de los santos. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña el nuevo pacto, la gracia? Hermano, este es un tema que desde hace algún tiempo Dios venía poniendo en mi corazón. Había recibido de parte de algunos ministros, de algunos hermanos también, comentarios de por qué no preparaba este tipo de temas, por qué no hablaba de este tipo de temas. Y en estos días una sierva del Señor muy conocida me escribió por el chat. Ella lidera un concilio de iglesias en otro país y me hizo una pregunta referente a esto. Y entonces yo sentí en mi corazón, yo dije, wow, Dios está obrando. Es necesario que nosotros entendamos algo. Yo conozco el corazón de muchos ministros de Dios que enseñan de esta manera, porque de esta manera recibieron la instrucción, de esta manera fueron enseñados. Sabemos y entendemos que lamentablemente el ministerio de maestro como tal en las congregaciones fue cercenado durante muchísimo tiempo, a tal punto que eran básicamente los ancianos, los más antiguos, los mayores, los de mayor edad, los que de repente más oraban o los que más leían la palabra, que eran los encargados de llevar las enseñanzas. Es necesario que nosotros entendamos algo, hermano. Una de las condiciones básicas del ministro es de trazar bien el mensaje, la palabra de verdad. Muchas personas muchas personas no les interesan estos temas. Muchas personas están comenzando a darse cuenta de que es necesario una reforma en la iglesia del Señor, porque hay situaciones que nosotros aplicamos que como tal no llegan, como tal no ves la bendición correctamente. Tú dices, bueno, pero ¿qué pasa si todo? Y es que resulta que el mismo Señor Jesucristo lo dijo en su momento a los fariseos y a los escribas, que eran los representantes de la religión en ese momento. Le dijo, vosotros invalidáis los mandamientos de Dios con doctrinas de hombres. Hay enseñanzas que se han puesto en la iglesia, que se tomaron en determinado momento y que se fueron haciendo una costumbre. Pero esto se volvieron dogmas, se volvieron paradigmas, pero no es la palabra de Dios, no es la voluntad de Dios. Yo sé que la preocupación muchas veces de muchos hermanos, de muchos ministros, es el de canalizar la figura del diezmo para el mantenimiento y el sostenimiento de la institución como tal y de los ministros del Evangelio. Hay otros que lo hacen por manipulación, por intimidación, por control, por beneficio propio, por lucro propio, sin importar que la congregación sea edificada. Pero nosotros tenemos que entender que dentro del mismo nuevo pacto y dentro de la misma palabra de Dios existen principios para el mantenimiento y sostenimiento no solamente de las necesidades de los santos, que cuando se habla de los santos no es únicamente del pastor, se habla de la congregación en general, del hermano necesitado, pero ciertamente la palabra establece. Yo les voy a leer aquí un versículo antes de empezar esta introducción. Señores, nosotros aquí, yo no sé cuánto tiempo nos va a llevar
estas entregas, pero tenemos que hacerlo porque aquí se van a tocar temas, se van a tocar versículos, se van a tocar que hay que explicar con mucha comprensión y de la mejor forma posible, porque tenemos que desarraigar, tenemos que implantar nuevamente en el corazón de muchos ministros y de muchas denominaciones estas enseñanzas. Porque plantar es cuando usted llega y usted siembra algo, pero el implantar es sacar, desarraigar lo que está allí para volver a plantar. Por eso es que dice el apóstol, creo que es el Jacobo, creo que es Santiago, el líder Santiago dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, porque no es fácil muchas veces cuando tú te has formado una estructura, te has formado una religión, te has formado una ideología, pero nosotros estamos llamados a cumplir estos principios. Y yo le decía, Señor, yo quiero por favor que seas tú, Padre, transmitiendo esta palabra, este mensaje, porque mi intención no es herir, mi intención no es llevar el Evangelio por contienda, pero Dios nos llamó a cada uno de nosotros con una misión, por un propósito. Y el propósito de todo líder, de todo ministro, de todo maestro de la palabra, es el de trazar correctamente la palabra de verdad. Entonces nosotros no podemos seguir haciendo mezcolanzas de pactos, que nosotros tenemos que entender que en el antiguo pacto hay principios que nosotros debemos seguir, pero hay cosas que quedaron allí porque única y exclusivamente eran al pueblo de Israel. Y hay personas, y esto tiene que ver con el diezmo. Hay personas, las personas que defienden esta estructura, siempre dicen, no, pero es que el diezmo fue antes de la ley, porque el diezmo está incluso en el Génesis 14, cuando Abraham diezmó a Melquisedec, pero vamos a explicar más adelante qué es realmente lo que sucedió allí, qué es lo que realmente está pasando, porque si al caso vamos, hermano, la circuncisión también fue antes de la ley. Y sin embargo, la circuncisión es un estatuto de Dios al pueblo de Israel. De hecho, el mismo Pablo en la carta a los Gálatas dice, Gálatas capítulo 5, verso 2 dice, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y luego el versículo 3 reitera, porque Pablo era reiterativo. Pablo decía, yo no me canso de deciros las mismas cosas. Y Pablo les dice, y otra vez les digo, que el que se circuncida tiene que cumplir toda la ley. ¿Por qué? Porque el que se circuncidara estando en el Evangelio estaba prestando oídos a los judaizantes, y muchos que estaban llevando el mismo, señores, el Evangelio de la circuncisión, que era Cristo más votos, Cristo más fiestas, Cristo más circuncisión, que de esto vamos a hablar más adelante, señores. Inclusive la propia iglesia, la propia congregación de Jerusalén estuvo involucrada en esto. Cuando usted lee el capítulo 21 del libro de los Hechos, usted se da cuenta que Jacobo, el medio hermano del Señor, le dice a Pablo, ¿cómo esta gente te va a oír? ¿A quién le hablaba? A los judíos. ¿Cómo te van a oír? Si ellos han escuchado sobre ti, que mandas, que dejas sin efecto la ley de Moisés diciendo que no se circuncide. Y le dice más adelante, para que ellos vean que lo que se ha dicho sobre ti no es así, o sea, para que lo crean, para que vean, Pablo, hay 4 de nosotros. ¿De quién? De la congregación, que van a hacer votos. ¿Cuál voto? El voto nazario. ¿Cómo es eso que en plena gracia están cumpliendo votos? Porque lamentablemente, señores, muchos fariseos que se convirtieron, y por la cultura hebrea, eso fue tremendo, tratar de desarraigar toda esa tradición. De hecho, vemos esa disputa que hay cuando mandan a llamar a Pablo, porque los gentiles que se estaban convirtiendo al Evangelio, ellos querían que se cumpliera la ley. Y Pedro les dice, no, vale, pero ¿cómo le vamos a poner carga a esta gente que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir?
Ellos entendieron después esto, pero y ellos predicaron gracia y predicaron verdad, sí, pero tenían esa lucha tremenda en Jerusalén. Entonces el judaísmo fue terrible, Señor. De hecho, lo es hoy en día. Sacan personas de las iglesias, creyentes, lavados en la sangre, justificados, hijos de Dios, a cumplir ley, a hacerse maldición, porque mira lo que dice Pablo, miren lo que dice Pablo en Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, hermano, esto es delicado. Y Pablo dice, no, ya no tienes por qué hacerlo. Gálatas, miren lo que dice Gálatas 6:10. Dice, Gálatas 6, Pablo nos habla también aquí de Gálatas 6:13, miren lo que dice. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, pero la circuncisión usted la lee en la palabra desde antes de la ley. Abraham mismo fue circuncidado. Los holocaustos, los sacrificios de holocaustos fueron antes de la ley. Entonces, ¿por qué abolir algo y otras cosas no? ¿Por qué toman de las fiestas hebreas, toman la fiesta de las primicias y las demás no? Porque no hemos confiado y no hemos entendido que hay preceptos y estatutos que el mismo nuevo pacto enseña como garantía al pueblo de Dios para sus ministros. Porque no hemos enseñado a ofrendar a un pueblo con un corazón. Porque no hemos entendido que de Dios no es el diezmo, de Dios es todo. Lo que yo tengo es de Él. Cuando tú entiendes eso, a ti no te duele dar, porque tú has entendido, y ese era el sentido que hay en la Biblia, ese es el sentido de la ofrenda a los santos, eso es el sentido de la caja común que había en el libro de los Hechos, eso que ahí sí era dinero. En el antiguo pacto el diezmo nunca fue dinero, el diezmo no tiene que ver nada con la ofrenda, el diezmo no tiene que ver nada con el nuevo pacto, y eso lo vamos a explicar más adelante. Nada con la gracia, nada con el nuevo pacto. Muchas personas dicen, pero ¿cómo usted dice eso? ¿Cómo dicen eso? Falso maestro, el Señor reprenda. Falsa doctrina, si el mismo Jesucristo dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bueno, vamos a explicar, vamos a hacer un estudio exegético y etimológico, qué es lo que el Señor estaba diciendo allí y por qué estaba diciendo eso. Porque lo primero que usted tiene que entender es algo, hermano. Todo lo que está escrito en los evangelios, la versión de los evangelios de Lucas, Mateo, Juan y Marcos, fueron escritos en la dispensación de la ley, por lo cual están en el nuevo pacto. Pero entienda que todo lo que se describe allí y todo lo que está relatado y escrito allí, hasta la cruz, hasta la resurrección de Cristo, es ley para el perfecto cumplimiento de la ley por parte del Señor. Entonces, eso es lo que usted tiene que entender. Eso lo vamos a explicar más adelante. Yo he colocado un reloj porque creo que son 40 minutos lo que se puede subir directamente a Facebook. Los videos ya de eso tienen que primero subirse a YouTube y luego y es un poco más complicado. Entonces, por eso nos va a llevar varias sesiones, seguramente 2 o 3 entregas más, pero es necesario aclarar todo esto porque vamos a tocar las primicias, vamos a tocar los pactos, y porque es necesario aclarar esto. Pero lo que les quería decir, nos dice el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Pablo le habla a Timoteo en la primera Timoteo 5:17 y le dice, los ancianos, allá el término es ministro, pastores, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Vamos a hablar sobre esto.
mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, está citando Pablo el Nuevo Pacto, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. No hablo de diezmo allí, está hablando de no poner bozal al buey que trilla, porque es aplicado a nosotros, y digno es el obrero de su salario. El término doble honor tiene que ver, el primer honor es el de la reverencia, es el del respeto, y el segundo término de doble honor es, de allí deriva la palabra honorario. O sea, que toda persona, todo ministro de la iglesia tiene el derecho de recibir doble honor, o sea, de respeto y de salario. Entonces, eso es un principio establecido en el nuevo pacto para los ministros de Dios. Otro principio es el Gálatas 6:6, donde dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. De ser agradecido. Hay un principio allí. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo número 9, cuando Pablo defiende los derechos del apostolado, entonces eso es lo que tenemos que enseñar, señores, no atarnos o no seguir atados a una doctrina que está fuera de pacto, porque se convierte en una apostasía. ¿Qué es una apostasía? El término del griego apostemai, fuera de. El diezmo está fuera de lugar en el nuevo pacto. Pablo jamás habló de diezmo, eso lo vamos a hablar más adelante, no habló de primicia, no habló de nada de eso. Las primicias, cuando que dice Pablo, las primicias es Cristo. Y eso lo vamos a entender porque todas las fiestas hebreas, todas las fiestas son tipología de Cristo. Pablo no dijo, siembra en mí que soy tierra buena. Pablo no dijo pacta, no, jamás. Ese texto, ese término no está tomado, no, jamás estuvo en el corazón de Pablo. Entonces, ¿por qué seguir sacando y seguir enseñando? Estos son mensajes oportunos, hermanos. El hecho de que haya ministros de Dios interesados en escuchar esto es porque Dios está haciendo algo. Dios necesita la correcta reforma. Hermano, mira, es tremendo porque nosotros tenemos que entender. Óigame, le voy a adelantar un poco. El diezmo fue introducido en los creyentes cristianos en el siglo IV por Agustín de Hipona en el concilio de Macón. Pero lo tremendo es que al día de hoy los católicos abolieron eso. Los católicos lo abolieron, los evangélicos no. Los testigos de Jehová están claros en esto. Los evangélicos no. Nosotros somos los que tenemos la verdad, porque la verdad no es una palabra, la verdad no es una enseñanza, la verdad es la persona de Cristo. Cristo es la verdad. Y todo lo que hablemos de Cristo es la verdad. Pero tenemos que hablarlo conforme a la Escritura. Nosotros no podemos seguir mezclando pactos, hermano. Y vamos a hablar sobre esto. Entonces, pero yo quiero seguir leyendo acá y vamos a leer 1 Corintios capítulo número 9, donde Pablo defiende sus derechos como apóstol. Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, hace una pregunta. No he visto a Jesús el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor. Está defendiendo su apostolado porque muchos decían que Pablo no era apóstol porque Pablo no había caminado con Cristo. Después vamos a hablar sobre esto también. Si para otro, por eso es que Pablo dice, yo no soy apóstol por hombre ni de hombre. ¿Por qué? Porque Pablo fue llamado directamente por Cristo. Le fue revelada la gracia y Pablo llevó el evangelio, la circuncisión a nosotros los gentiles. Por eso Pablo no podía ser parte de esos 12. Por eso es que Matías viene a complementar el puesto de los 12 por Judas, porque los 12 eran alegoría a las 12 tribus de Israel. Que esto vamos a hablar más adelante, en otro tema, ¿verdad?
Pero entiendan esto, entonces muchos cuestionaban el apostolado de Pablo, porque Pablo fue de hecho un perseguidor de la iglesia. Y dice, si para otros, haciendo referencia a ellos, no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas y Pedro? Para los católicos que han tenido toda esa aberración por no casarse, por no tener mujer, o las mujeres por no tomar marido. Aquí habla sobre esto. Y dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacentará su rebaño y no toma leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. No, dice esto también la ley. Óigame, no hablo de diezmo aquí. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, Deuteronomio 25. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros los escribió. ¿Ok? Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros, o sea, en los gentiles, o en las personas en el que está afuera, el no creyente, sembramos en gran cosa, sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo en el Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor, los que anuncian el Evangelio, así también, ahora en la gracia, vivan del Evangelio. Pero no habla de diezmo en ninguna parte. Porque yo de nada de esto me he aprovechado. Aquí habla Pablo, hay que hacer un hincapié en esto también. Pablo renuncia a ese derecho, pero Pablo renunció por motivos propios. Hay personas, los ministros que me conocen, saben que yo no cobro por predicar, no cobro por enseñar, pero es algo por lo que yo así mismo lo decidí, no porque no tenga derecho a hacerlo. ¿Ok? Y eso es necesario entenderlo. Muchas veces el ministro que de su corazón me dan una ofrenda y yo la recibo para que también haya bendición allí, porque es más bendecido el dar que recibir. Sin embargo, de allí yo toma, esta es mi parte, la ofrenda para ustedes. Pero es un derecho que tiene el ministro de Dios. Y esto tiene que entenderlo la iglesia. Y esto tenemos que enseñárselo a la congregación, pero no a través de figuras que están fuera de pacto. Y vamos a hablar más adelante sobre eso y por qué están fuera de pacto. Vamos a explicar claramente en las entregas y por qué es así. Entonces, fíjense, noten lo que continúa diciendo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho del Evangelio. Pero eso lo hacía Pablo, porque nació de su corazón. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar el mayor número. Hermano, esto es lo que nosotros tenemos que enseñar en las congregaciones.
Cuando analicemos aquí, 2 Corintios capítulo 8, 2 capítulo 9, las ofrendas de los santos que eran recogidas para llevar a Jerusalén a los hermanos necesitados, cuando nosotros veamos cuál era esa caja común que había en Jerusalén, en la iglesia primitiva, donde todos vendían y aportaban allí, para quién era, para el mantenimiento de las viudas, de los ancianos, de los pobres, los menesterosos, del extranjero, que era tanta la necesidad que de allí nace el diaconado. Pero eso no era para directamente el bolsillo de las personas como muchos han dado a entender. Por eso es que Pedro y Juan le dicen en capítulo 3 al cojo de la hermosa, no tenemos oro ni plata, porque no tenían, pero de lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. ¿Por qué? Porque esa caja común, según Tertuliano, era para el sostenimiento de los pobres, para el sostenimiento del mentiroso, del hermano que necesitaba, que es lo que habla Santiago también de la fe sin obras, que es muerta. Entonces, hermano, este es tiempo de reforma. Es necesario. Mire, cuando se realizó la reforma, grandes reformadores, Lutero inclusive, cada uno de ellos cumplió un ciclo en específico, pero no fueron corregidas todas las cosas. Esta figura del diezmo no se corrigió en su momento, y algunas otras cosas siguieron con el bautismo de niños y todas estas situaciones, porque cada uno vino a cumplir un propósito específico, cada reformador. Y de allí se volvió la doctrina protestante que somos nosotros los evangélicos. Para ellos somos llamados protestantes. Pero qué tremendo que nosotros los protestantes necesitamos una reforma en este tiempo. Nosotros tenemos que enseñar al pueblo de Dios a dar con el corazón, porque donde está el corazón del hombre, allí está su riqueza. A mí, por ejemplo, en lo particular, a mí no me duele invertir en un libro teológico, en un libro de estudio, en un seminario, en un taller, porque allí está el corazón del hombre. ¿Cuánto gastaba usted en un bar, con una mujer, con una prostituta, o en lotería? ¿Ah? Entonces hay personas que viven, que han entendido esto. Hay otros que enseñan y dicen, bueno, hermano, sí, no es obligatorio dar el diezmo, porque no hay condenación en esto, pero hay personas que manipulan, intimidan y controlan. Que maldito soy con maldición. ¿Usted quiere que le diga algo, hermano? Ese es un texto sacado de su contexto, y le voy a decir algo. Malaquías 3:10 es una de las enmiendas de los soferín. Los soferín fueron los predecesores de los masoretas. Ellos eran tan leales, tan fieles a lo que Dios daba a entender, que muchas veces no pudieron entender que Dios se ponía al nivel de un hombre en su humanidad, en su amor, en su misericordia. Pero el texto en el original, en la transcripción, dice, porque me habéis maldecido con maldición. Habla Dios. Entonces, ellos no podían, porque los hebreos ni siquiera se atreven a pronunciar el nombre de Dios, menos iban a transcribir que Dios estaba haciendo maldición, que el hombre estaba maldiciendo a Dios. Entonces prefirieron, como la palabra bendición y maldición es homónima en el hebreo, varía según el contexto, entonces prefirieron decir que Dios estaba maldiciendo al hombre. Es por eso que dice Jeremías 8:8, como decís sabios somos, y la ley del Señor está con vosotros, cuando la ha vuelto mentirosa la pluma mentirosa de los escribas. Hubieron cosas, desde ya nos comprometemos más adelante en otra entrega a hablar sobre estas enmiendas de los soferines. Cosas que para seguir manteniendo esa deidad de Dios, y no saben que en cierta forma cometieron un error. Porque cuando vamos a hablar acá, cuando estemos hablando, vamos a hablar del trasfondo histórico del libro de Malaquías, que no tiene que ver nada con la iglesia del Señor, ni tiene que ver nada con estos tiempos, con lo que se da en estos tiempos. Pero hay personas que lo ignoran porque así fueron enseñados, y no lo podemos juzgar, porque Dios es el que conoce el motivo del corazón del hombre.
Yo recuerdo, hermano, hace tiempo yo era mucho más joven, a mí me gustaba mucho un arte marcial llamado el Kung Fu. Y yo me metí a practicar por un tiempo esto. Y en el Kung Fu hay un esquema, donde estaba, pues un esquema que se llama la grulla blanca. Y es un esquema completo que cuando tú aprendes todo ese esquema, ya llegas a obtener lo que se llama el cinto negro, porque en el Kung Fu es diferente al karate, no es por banda, no es por cinta blanca, amarilla, no, es por rayas hasta que llegas a obtener y había un joven que estaba presentando para cambiar de raya, para tener una raya más. Y tenía que presentar el esquema, pero él en el esquema presentó el anterior, presentó el que le tocaba y adelantó parte del que había visto que le correspondía y lo hizo perfecto, wow, tremendo. Y el profesor, o el maestro, lejos de felicitarlo, lo exhortó tremendamente y le dijo unas palabras que quedaron en mi disco duro, y eso aplica hoy al pueblo de Dios. Le dijo, tú tienes que hacerlo como yo lo enseñé, porque así lo aprendí de mi maestro de su maestro, su maestro de su maestro, su maestro de su maestro, su maestro de su maestro, y así por generación. Así ha pasado en el Evangelio. Se levantaron cosas, alguien le pareció que era así, no se detuvo a investigar, a analizar, a estudiar, y eso quedó como doctrina dentro de la iglesia. Pero es doctrina de hombre, no es palabra de Dios. Y es necesario que nosotros corrijamos esto. Las personas que están diezmando en estos momentos, síguelo haciendo, pero hágalo bajo la figura de ofrenda. Y vamos a explicar por qué. Y cuando usted entiende, hermano, cuando la persona entiende esto, porque muchas veces cuando usted en realidad ha entendido lo que es la gracia, lo que usted tiene es de gracia, usted se da cuenta que a muchos el diezmo lo limita. Porque, y muchos, ¿por qué? Porque y a eso enseñaron el pueblo, a diezmar y a dar limosna. Porque lamentablemente esa es la cultura también que tenemos en la iglesia, la limosna. No hay una cultura de ofrenda, no hay un sentir de ofrenda. Y eso es lo que tenemos que enseñar, eso es lo que estamos llamados a hacer. Y eso lo vamos a explicar más adelante en su momento. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto. De que no es tampoco poner una cajita como hacen en muchos laditos, la cesta de amor. Y usted ve esa cesta y no hay nada, y ahora menos porque no hay alimento. ¿Ah? Eso es lo que da pena, lo que da vergüenza a un hijo de Dios, a un lavado en la sangre, que de repente está pasando por un momento difícil, una situación difícil, entonces le salen con una lata de sardina y una bolsita de grano y todo lo demás. Hay un principio también en la palabra de honrar a la persona. O sea, o sea, yo no considero, yo no cobro por hacerlo. De Dios viene Él es la fuente, pero yo no invitar a un ministro de Dios a llevar una palabra que edifica, una palabra que usted sabe que es un rema, que viene de parte de Dios, que edifica una congregación, y le salga con 2 bolívares, 3 bolívares de ofrenda. Yo no lo haría. Entonces eso es lo que tenemos que entender, el doble honor, y eso es lo que hay que enseñar. Pero no seguir manteniendo una cultura, no que el diezmo, hermano, que el devorador de un gusano que venía sobre, cuando usted entienda el libro de Malaquías y el trasfondo que sucedía allí, usted se da cuenta de muchas cosas. Y a los que está exhortando Dios primeramente allí es al sacerdote. Porque sucede que cuando se inaugura el segundo templo, no hubo una presencia manifiesta de Dios como en el como cuando Salomón, o cuando el tabernáculo, que hubo fuego, que la nube en el tabernáculo era tan densa que muchas veces Moisés no podía entrar. Entonces, ¿qué pasa? Y allí hay algo que hay que explicar que poco se enseña. Se cree que ya en el segundo templo
no estaba el arca, solamente estaba el lugar, porque el arca desapareció, el arca no, en Primera de Crónicas, creo que es hasta allí donde se menciona el arca. Muchos dicen que ya de repente no estaba, otros dicen que sí, pero lo cierto es que como no hubo presencia manifiesta de Dios, los sacerdotes comenzaron a ministrar en frivolidad, entonces tomaban de lo defectuoso, pero Dios estaba probando el corazón del hombre, y cayeron en un círculo vicioso allí. Y hablaban de que derramaré la ventana de los cielos. Estaba hablando del ciclo del agua, de las bendiciones, porque había un condicional allí por obediencia. Entonces seguir hoy, en estos tiempos, intimidando a un pueblo con Malaquías, wow, señores, el tiempo aquí verdaderamente es pequeño. Yo creo que esto van a ser más de 2 o 3 entregas. Pero es importante que nosotros entendamos esto. En la próxima entrega vamos a comenzar desde el Génesis 14, desde cuando Melquisedec, de cuando Abraham, qué es lo que sucede allí. Vamos a explicar también el diezmo de Jacob, ese voto que hizo Jacob, qué representó eso, por qué. Y luego vamos a entrar propiamente en lo que es el diezmo en la ley, o sea, porque el diezmo fue establecido por Dios, porque cuando Él toma las 12 tribus de Israel, Él toma la tribu de Leví para servir al santuario, para servir en el templo, para servir en ese momento al tabernáculo, y entonces ellos no iban a trabajar la tierra. Entonces Dios le dice, ustedes, yo soy su fuente, ¿verdad? Y de allí toma de las 11 tribus para mantenerlos a ellos. Pero vamos a hablar incluso de la cultura hebrea, vamos a hablar de la Miná, del tratado Mesarot, que habla de los diezmos, y vamos a explicar todas estas cosas con mucho detalle, seguramente mañana la vamos a estar subiendo, y vamos a hacerlo con calma, señores, porque es necesario. Esto más bien fue como una introducción, pero espero haya sido de bendición, hermano. Les habla su hermano, su amigo, Leoncio Montes de Oca. Un abrazo y muchas bendiciones.